Ana María Castillo García, de la maestra Ana María Hernández López, de la maestra Dania Yuritsi Bueno Vázquez, también de la maestra Miriam Yasmina Ruiz y de la maestra Celinda Márquez Sánchez. Vamos a comenzar. ¿Están preparados? Ya al inicio la maestra Nancy preguntó quiénes eran los encargados de este tema para ponerlos listos para que puedan presentar lo que es su documento. No sé si ya están preparados para poder comenzar. Ya. Sí, entonces adelante. Bueno, a nosotros nos tocó dar el tema de Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Ya mencionaron los nombres de nuestros compañeros participantes, entonces no creo que sea necesario que los volvamos a nombrar. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva surge como un proyecto de nación que le da sustento a la Cuarta Transformación. Coloca en el centro a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México, la revalorización de las maestras y los maestros y una educación con sentido humanista, basada en la equidad y la excelencia, y orientada a promover la movilidad y la justicia social, la reconciliación, la paz, el reordenamiento territorial y el crecimiento económico, así como a fortalecer el tejido social para combatir de raíz la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Obviamente todo esto es político. A raíz de esto surge la nueva escuela mexicana como un instrumento del Estado para reorientar el sistema educativo nacional y garantizar la educación, partiendo de la premisa que a nadie se le debe excluir del ejercicio de este derecho, pues se considera como necesario para el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Y en respuesta a ello surge la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es la lógica, en este caso, a la exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. Adelante, maestra Ana. Dentro de esta estrategia nos marcan un marco conceptual, el cual está basado principalmente en definir lo que es la exclusión y lo que es la inclusión educativa y en este caso, qué es lo que les impide que nosotros tengamos una inclusión educativa. Dice, la exclusión en la educación, parte de la exclusión social, privación de derechos fundamentales. Factores, entre estos existen dos factores, los externos y los internos. Entre los factores externos tenemos la pobreza, la marginación, la violencia social, el desempleo y la desnutrición. La exclusión educativa puede darse en tres momentos. Durante la etapa de un estudiante, esta se va a dar en tres diferentes momentos. A la hora de querer accesar a esta educación, durante su trayecto formativo o en los resultados de su proceso. ¿Qué quiere decir esto? En que cuando tratamos de ingresar a la escuela, los niños no siempre cuentan con la documentación necesaria o requerida para ese ingreso. Por ejemplo, hay niños que no tienen acta de nacimiento, entonces en ese momento, desde ahí ya no pueden ingresar al plantel, eso es en el acceso. Durante el trayecto formativo, a veces por cuestiones económicas, no pueden comprar los materiales o a veces no pueden llegar a la escuela a tiempo o van mal alimentados y todo eso, y eso hace también que queden fuera. Y obviamente todo eso se da como resultado que tengan malas calificaciones y al tener malas calificaciones obviamente también no pueden seguir avanzando. Dice, también tenemos factores de diseño. Hay una oferta educativa estratificada. Volvemos a la parte del dinero, en donde los que tienen más posibilidades de ingresar y los que tienen menos les cuesta más trabajo. Dice, también está por normas y políticas. Hay una discapacidad y falta de, lo que decía del acta de nacimiento, falta de equipamiento, no existe la infraestructura y materiales didácticos necesarios también en algunas escuelas. Esto se da sobre todo en los estados, por el tipo de currículum y la atención de los aprendizajes, prácticas discriminatorias. A esto se refiere a que en las mismas escuelas se le da preferencias a cierto tipo de alumnos que a otros.
Recordemos que incluso en eso tenemos así como que esa parte de que los docentes decimos, este me cae mejor que este otro, no debiera de ser. Sin embargo, eso también lo están manejando en este marco conceptual dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión. Les decía, factores internos, el diseño y función del sistema educativo. ¿A qué se refiere esto? A que normalmente la educación está, a la hora de planear, no toma en cuenta todas estas situaciones externas y entonces es por eso que, que, nuestra, que nuestra práctica educativa no culmina. Dice, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? A través de políticas públicas intersectoriales que tengan esas condiciones que rodeen todo este hecho educativo. Y otra es modificando la lógica con la que opera el sistema educativo. O sea, que cambiemos nuestra perspectiva, que veamos todo de diferente manera y que logremos incluir a los niños a pesar de todos estos factores externos que nos están impidiendo que ellos ingresen. Ahora, ¿qué es la educación inclusiva? Existen 4 acepciones principales. Inclusión como escolarización de educandos con discapacidad. 2. Inclusión como respuesta a los problemas de conducta. Inclusión como atención a los grupos en mayor riesgo de exclusión, como son niños indígenas o personas indígenas, migrantes o comunidades rurales aisladas. Inclusión como desarrollo de una escuela común no selectiva organizada para acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas. Para lograr nosotros incluir a todos estos niños y que el sistema educativo nacional se modifique, también se encuentran diferentes barreras que hay que cambiar. Y estas son las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras para el aprendizaje se refieren a la inadecuada respuesta del sistema educativo y del entorno que impiden el cabal ejercicio del derecho a una educación de excelencia, lo que afecta negativamente tanto la trayectoria escolar y el proyecto de vida de las personas como a la sociedad en su conjunto. Barreras estructurales. Estas barreras son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones desde la misma organización política, social o económica. Barreras normativas. Son las barreras que derivan de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación en su sentido más amplio. Y existen las barreras didácticas. Se refiere a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y en las mismas prácticas educativas y actitudinales dentro del entorno escolar. El principal desafío en materia de educación inclusiva es eliminar progresivamente los distintos tipos de barreras de aprendizaje que enfrentan los educandos, asegurando la presencia, la participación, el aprendizaje y la inclusión social de todos ellos. Dimensiones de la educación inclusiva, políticas, culturas y prácticas. Dice, políticas inclusivas. Las políticas inclusivas deben plantearse desde la perspectiva de su desarrollo, o sea, desde que las están elaborando deben de ser contempladas. Culturas inclusivas deben contar con comunidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras, crear ambientes de aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros. Prácticas inclusivas. Se refiere al desarrollo de actividades que reflejen culturas y políticas inclusivas. Las actividades de aprendizaje se deben planificar tomando en cuenta la diversidad de los educandos. Adelante, maestra Anita. Para la conclusión a la que llegaron, la retomaron a partir de un diagnóstico elaborado con los resultados de los exámenes de Planea. Se dieron cuenta de que existían todos esos factores al reunir todos los datos. Dice, la exclusión tiene un carácter estructural. Esta desigualdad afecta de forma más acentuada a los grupos que han sido históricamente discriminados. Mencionan mucho a los migrantes, a los indígenas y a las poblaciones marginadas. El problema central en el que el derecho a la educación de las personas en situación de vulnerabilidad está en mayor riesgo de no cumplirse en términos de acceso,
permanencia, participación, aprendizaje y egreso, en tanto el sistema educativo no genere condiciones de inclusión y elimine las barreras existentes. Desigualdades en la cobertura educativa. En el ciclo escolar 2018-2019, la educación básica ofreció formación académica a 25.5 millones de alumnos, con el apoyo de 1.2 millones de docentes en 233.163 escuelas. La tasa de cobertura fue del 94.6%, lo que indica que existen al menos 1.5 millones de niños y adolescentes fuera de la educación básica. Otros factores de las desigualdades en la cobertura educativa que encontraron fueron: un factor determinante es el de la pobreza. 53.4 millones de personas, o sea, el 43.6%, tienen un ingreso bajo y al menos una carencia social. De esto de acuerdo al Coneval 2018. Los estados con mayor pobreza y número de pueblos indígenas son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Condiciones de infraestructura física educativa inadecuadas, sin luz, agua potable, conectividad, baños, todo eso implican exclusión en la educación. Esto genera bajos resultados en las pruebas como Planea, el abandono escolar y grupos históricamente discriminados. Dice, la población con discapacidad. Conforme al censo del 2010, el 4% de la población enfrenta algún tipo de limitación en la movilidad, la visión, la escucha, de tipo mental, para la comunicación, para atender su cuidado personal o en el aprendizaje. La población indígena, los afroamericanos inmigrantes son una muestra principal de ello. Dice, no existen suficientes centros de atención para este tipo de población como son un buen número de unidades de servicio de apoyo a la educación regular, lo que sería USAER, o los centros de atención múltiple, como son los CAM, o los centros de atención para estudiantes con discapacidad, que son los CAED. Nos dicen aquí que principalmente la población indígena todavía está más marginada y más si se conjuntan factores como el hecho de que tengan alguna discapacidad. Recordemos que las discapacidades pueden ser falta de visión, falta de movimiento, falta de hablar correctamente, y a eso aunado, si le involucramos la falta de dinero, pues obviamente se marginan todavía más, o sea que tienen una doble carencia, lo que los excluye normalmente del sistema educativo. La idea es cambiar todo eso, pero esta es solamente una parte de todo el documento. Entender los fundamentos de la NEI, de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, tenemos que remitirnos a un acuerdo educativo nacional que fue producto de las reformas constitucionales en materia educativa, ¿verdad?, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Este nuevo acuerdo educativo nos implicó, entre otras cosas, el garantizar el derecho a la educación, reafirmar la rectoría en la educación, colocar en el centro el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y manifestar un respeto a los derechos de las maestras y los maestros. Este documento nos hacía referencia, incluso un contraste con las reformas anteriores, donde, bueno, se había habido más que nada reformas en aspecto laboral y ahora se estaba buscando revalorizar la función del docente desde una perspectiva social. También enfatizar la necesidad de analizar, diseñar e instrumentar esquemas de financiamiento con respeto al federalismo. De estos principios, sobre todo se resalta el hecho de que al garantizar el derecho a la educación, se busca dar ahora una cobertura universal. El artículo 3 constitucional está asumiendo para el Estado esa obligación. La cobertura universal implica ahora nuevos principios que se suman a los que ya existían. Ahora la educación es universal, es pública, gratuita, inclusiva y laica. Dentro de ese aspecto inclusivo, donde se enmarca, por ejemplo, vamos a buscar Bien, ¿les parece que cuando tengan problemas alguien más tome la palabra? ¿Problemas de audio?
Bueno, yo no sé si no me alcanzan a escuchar, sino para repetir alguna cosa. Al final como que se empezó a cortar, pero lo demás sí lo hemos escuchado muy bien. Ok, bueno, sí, como quiera, si mis compañeras necesitan intervenir, ¿verdad? Claro que no hay problema. Yo lo último que mencionaba era que, bueno, dentro de los principios de la educación se resalta mucho y de ahí surgió esta estrategia nacional cuando se busca que la educación sea inclusiva. El artículo 3º ya nos mencionaba, ya en su artículo, perdón, en su apartado 2º, que la educación contribuiría a una mejor convivencia humana. Sabemos que busca un lado, ¿verdad?, humanitario, porque busca resaltar el respeto a la naturaleza, a la dignidad humana, entre otras cosas, ¿verdad? Y para ello se busca que sea equitativa porque se busca que todos puedan acceder de acuerdo a buscar una justicia social. El que más lo necesita, obviamente, es el que se le debe de apoyar. Dependiendo de los requerimientos que tenga, se le debe buscar dar los recursos y se le debe buscar adaptar. Por eso, el buscar que la educación sea inclusiva es buscar también que se vayan encontrando medidas para que se eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación que ahorita mencionaba mi compañera. Esas barreras siempre han estado presentes porque hemos creído que la educación es igual para todos, pero no, como hay una diversidad de alumnos, tenemos que hacer también una educación que se adapte a la realidad. Y la realidad es que como somos distintos, necesitamos un tratamiento distinto. Este cambio en el artículo 3º constitucional fue el origen también de lo que es la nueva escuela mexicana. La compañera también lo mencionaba, surge como un instrumento del Estado para reorientar este sistema educativo e impulsar transformaciones sociales, que nos va a permitir, en último, garantizar una educación con excelencia y equidad. Los términos van a estar muy presentes durante todo el documento. Sabemos que anteriormente se hablaba más de calidad y ahora nos vuelve a recordar que lo importante es la excelencia y la equidad. Por eso también, este apartado es sobre todo muchos fundamentos de tipo legal y nos va a mencionar muy específicamente artículos constitucionales o documentos internacionales. Por eso la NI se deriva del transitorio 18º del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución. A través de esto se obliga al Ejecutivo a que en un plazo no mayor a 180 días se desarrolle precisamente esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que nos va a permitir establecer acciones y etapas para que poco a poco vaya logrando la educación inclusiva. La educación inclusiva supone que debemos de estar y muy interrelacionados con dos derechos humanos, el derecho a la no discriminación y el derecho a la educación. Hay varios documentos de origen internacional y nacional que nos van a avalar o nos van a hacer sustento de esto. Y dentro de esos, que bueno, ustedes tienen el documento para verlo despacito, ¿verdad? Pero aquí, por cuestiones de resaltar lo más importante, básicamente son 4 los que destacan más. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo en 2006, la Convención sobre Derechos del Niño en el 89 y las Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios 2010. Los otros documentos tienen mucho que ver con lo que también mencionaba mi compañera. Ahora se le da mucha importancia a tratar de resaltar los derechos de las minorías. Por eso se habla de los pueblos indígenas, del trato, ¿verdad?, que recibía en este caso la mujer, y por eso buscar, ¿verdad?, esas convenciones que han tratado de eliminar la discriminación
y también erradicar la violencia contra la mujer, y también en el caso de los trabajadores migratorios y sus familias. Por eso, para quedar, digamos, más establecido, ¿verdad?, algunos puntos específicos de los artículos que respaldan o avalan en estas convenciones estos fundamentos legales, ¿verdad? Establecí, por ejemplo, aquí estas tablitas para que ustedes lo pudieran retomar, aparte del documento, digamos, tenerlo así como que más puntualizado. Sin embargo, ¿verdad? Aquí lo importante es resaltar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, este es el fundamento de las normas internacionales de derechos fundamentales. Este es el documento más importante dentro de ese aspecto. Y el otro es el de los derechos de personas con discapacidad, que es el tratado internacional con mayor trascendencia en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad. En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resalta sobre todo el artículo 26, que es el que menciona que toda persona tiene derecho a la educación, y el artículo 7, que habla sobre el derecho a la igualdad ante la ley, que complementa el derecho a la no discriminación. En el caso de lo que es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el artículo 24 es el que reconoce que tienen derecho a la educación inclusiva. Los otros, como les decía, tienen mucho que ver con el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación y de alguna manera, ¿verdad? Derechos fundamentales de las minorías, como les decía, en el caso de los grupos, ¿verdad? De trabajadores, los grupos indígenas, en el caso de la mujer también, que poco a poco se vaya logrando la igualdad de derechos de la mujer con relación al hombre, y que pueda ejercer también en un momento dado sus derechos en igualdad, ser valorada y ser libre de los estereotipos que siempre se han manejado con relación a las prácticas sociales y culturales. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, se vuelve a retomar como muy importante el artículo 28, porque nos da el marco de el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Para ello se cita la Declaración de Salamanca, en la cual se hacía hincapié en que la educación debía adaptarse a las necesidades particulares de cada niño o niña. Sabemos, y ahorita lo volvemos a retomar, que con base en un principio de diversidad, hace mucho tiempo se buscaba, ¿verdad?, que hubiera más que nada igualdad, o sea, a todos se les daba lo mismo, pero ahora entramos en un concepto no de igualdad, sino de equidad, donde nos dicen, ¿sabes qué? Él necesita más, entonces él requiere ciertos apoyos. Tengo que respetar sus formas de aprender, tengo que respetar sus condiciones particulares. Si tiene alguna necesidad particular, yo tengo que adaptarme a él, no hacer que el niño se adapte a la escuela. En este caso también, ¿verdad?, dentro de las observaciones que hay y los artículos, es más que nada buscar preparar al niño para que pueda asumir la responsabilidad de vivir dentro de esta sociedad con los valores de tolerancia, de paz, de igualdad, ¿verdad? Y con respeto sobre todo a los pueblos, a los grupos étnicos y a los grupos también nacionales o religiosos. En este caso, ¿verdad?, a mencionar que se debe respetar el derecho de la participación de la niñez y la adolescencia, sobre todo, por ejemplo, en los artículos 12, 13, 14, 15, 17. En el caso de los trabajadores migratorios, vuelve a mencionar que para empezar se les debe dar el acceso a la educación y se debe de eliminar todo tipo de discriminación que ellos pudieran sufrir. Está obligando al Estado a desarrollar sistemas para que esto se pueda realmente ejercer, que ellos puedan tener su libertad de ejercer sus derechos. Y por ello, como les decía, en las metas educativas que se plantearon en la cumbre, en la declaración de Mar del Plata que hubo en la cumbre iberoamericana 2010, se destacó, por ejemplo, que
había la necesidad y el compromiso de incorporar en los sistemas educativos el principio de inclusión. Dentro de las 11 metas generales que se plantearon ahí, la segunda consistía en lograr la igualdad educativa. Esa igualdad educativa, ¿verdad?, buscaba precisamente lograr que se fuera superando poco a poco la discriminación que hay en la educación, y se habla de que se podían de ella derivar metas específicas que tenían que ver precisamente con garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en el sistema educativo, que se les brindara los apoyos especiales a las minorías para que pudiera haber igualdad, y dentro de esos apoyos especiales está una educación intercultural bilingüe cuando pertenecían precisamente a grupos en los cuales no compartían el mismo lenguaje. También, ¿verdad?, vuelve a retomar como algo muy importante que se dé la inclusión para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Por ello, encontramos, ¿verdad?, que la NEI se establece desde el mismo artículo 3º constitucional, porque dentro de él está el núcleo de la justificación de la educación inclusiva. Ahí, por ejemplo, marca como algo importante que el nuevo marco jurídico en materia educativa se guía por el criterio que se utiliza en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver el amparo directo revisión 272-2019. Aquí se hizo mucho hincapié en que se debía lograr la equidad, ¿verdad? Y para ello se debía fortalecer la educación inclusiva, en lugar de robustecer la educación especial. ¿Por qué? Nos decía, la educación especial no debe ni puede ser la estrategia del Estado mexicano para lograr la educación inclusiva. Se debía pasar poco a poco de una educación segregada y especial a una educación inclusiva. Debíamos poco a poco ir logrando este cambio de paradigma. Ello también, les digo, se hace referencia de nuevo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos como fundamentos el artículo 3º, la Ley General de Educación, que es dentro de la cual se establecen los fines de la educación, así como los alcances de los criterios de inclusión, artículos 2, 5, 7, 8, bueno, son 15, 16, 18, 30, 35 y 36, el 46 y 47 en particular son de educación media superior y educación superior. Por eso, bueno, no nos competen tanto, pero sí es necesario conocerlos, ¿verdad? En el 58, el 61, 62, 64, 65, 68, 99, 102 y 170. Dentro de estos, pongo solamente una pequeña referencia a cada uno más adelante para que tengan la idea, y si ustedes quieran remitirse al documento, obviamente lo pueden profundizar. Realmente, como quiera, sí me parece importante que todos los tengamos presentes, porque independientemente de que ahorita se manejan como fundamentos de la NEI, son también fundamento para todo lo que es la educación inclusiva, que ya está dentro del artículo 3º constitucional. Por lo tanto, van a impactar en todos los documentos y en todos los, precisamente en los planes y programas que tengamos ahora a partir de la nueva escuela mexicana. También es importante tener como referente la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y los lineamientos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes. Como les decía, básicamente, ¿verdad?, de todos los artículos que están pues resaltados, que se refieren a la educación inclusiva, dentro de la Ley General de Educación. Perdón. Disculpe que le interrumpa, es que se escucha muy cortada su voz, y la verdad es que pues es importante el tema y no se está entendiendo mucho. No sé si habría manera de solucionarlo.
pudiera ser que algún otro integrante del equipo la apoyara leyendo. Para ver si mejora el audio. Yo sí puedo escucharla bien. Cuando apagan la Ok, cámara, apague también su el cámara audio. también. Si apaga la cámara, puede ser que mejore el audio. En el apartado anterior, bueno, lo que yo les decía era que realmente, ¿verdad? Los artículos que maneja la Ley General de Educación, que todos estos tienen relación con equidad, son muy importantes porque aunque en este caso estamos específicamente metiéndonos en el documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, realmente son un sustento para la educación inclusiva que está ahora en el artículo 3º constitucional. Entonces, tiene relación porque está desde el artículo, en este caso, el artículo 2, que nos habla de que se va a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Nosotros sabemos que ahora son el centro precisamente de la educación. El artículo 5, que toda persona tiene derecho a la educación y esta educación es un medio para la formación integral. Buscamos en un fin último la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. En el artículo 7, nos vuelve a recordar que la rectoría de la educación le corresponde al Estado. Eso, si se acuerdan, bueno, se mencionó al principio, pero ahora tenemos el fundamento, está dentro del artículo 7, que esa educación es obligatoria, que será inclusiva y busca esa eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Todo eso que ya habíamos visto, que estamos, digamos que a cada ratito mencionando, bueno, tiene su sustento en ese artículo 7. En el artículo 8, que el Estado está obligado a prestar, ¿verdad?, los servicios con equidad y excelencia. El artículo 15, los fines últimos, ¿verdad?, de la educación que imparte el Estado será precisamente promover la comprensión y el aprecio de la calidad. Vamos a resaltar el hecho de que se está buscando una sociedad que acepte la diversidad. El artículo 16, esto sí, por ejemplo, se rescata, ¿verdad?, que ya existía, que obviamente la educación se basará desde el progreso científico. Nos habla de luchar contra la ignorancia, contra todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que la ignorancia o todas las consecuencias que de ella se derivan. El artículo 18, que la orientación integral, ¿verdad?, del sistema educativo tiene que considerar ahora el logro de los aprendizajes de los educandos tiene que estar de acuerdo con sus capacidades, con sus circunstancias, las necesidades y sus estilos y ritmos de aprendizaje. El artículo 30, que obviamente los contenidos de los planes y programas, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad?, los siguientes apartados que nos busca sobre todo integrar las lenguas indígenas del país, la igualdad de género la tenemos que fomentar, que tenemos que reconocer la diversidad de capacidades de las personas y promover sobre todo el valor de la justicia. El artículo 35, ¿verdad?, vuelve a resaltar que la educación va a buscar apoyar la equidad y la inclusión. 6, va a responder a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Y como les decía, el artículo 46 y el artículo 47, ¿verdad?, que habla de la inclusión, sobre todo va a tener impacto en la educación media superior, en el caso del artículo 46, y en el caso de él es 47, es la educación superior. En el caso del artículo 58, se buscan crear mecanismos, ¿verdad?, para
permitir el acceso, la permanencia, tránsito y formación del desarrollo de los educandos desde un enfoque intercultural plurilingüe. La educación inclusiva, en el caso del artículo 61, nos dice que ese conjunto de acciones que permiten identificar, prevenir y reducir las barreras que están limitando, ¿verdad?, la participación y el aprendizaje de los educandos. El artículo 62, que el Estado tiene que asegurar que la educación inclusiva en todos los tipos de niveles, ¿verdad?, pueda lograr el aprendizaje de los educandos, desarrollar su personalidad, sus talentos, su actividad, les permita una plena participación, así como en un momento dado ninguna persona quede excluida y que para ello el sistema educativo tiene que realizar los ajustes razonables, los ajustes necesarios. En el artículo 63 nos habla también de que va a buscar que las personas que tienen estos, sobre todo esta situación de discapacidad, puedan incluirse laboralmente. Aquí ya está pensando a futuro. Y en el artículo 64, garantizar el derecho a la educación de todos los educandos con sus condiciones especiales o considerando las barreras para el aprendizaje y la participación que están enfrentando, de tal manera que les pueda apoyar con todos los recursos necesarios. En el artículo 65, por lo mismo, nos dice que las autoridades educativas tienen que dar medidas pertinentes. Entre ellas se requiere el aprendizaje de braille, requieren formatos especiales de comunicación, de movilidad o incluso tutoría o apoyo necesario. En el artículo 67 nos dice, por ejemplo, también los estudiantes, o se tiene que apoyar a los estudiantes con aptitudes sobresalientes, en este caso, desde que se les pueda diagnosticar, se les pueda brindar modelos pedagógicos para su propia acreditación y certificación. Sabemos que aquí hay una laguna, ¿verdad? Siempre ha sido muy abandonado este aspecto en el caso de las personas con aptitudes sobresalientes, y el artículo 67 es el que está más vinculado a este aspecto. El 68 nos pide, por ejemplo, también en materia de accesibilidad, ¿verdad? La Ley General se retoma la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación, porque nos dice que se tienen que atender todas las disposiciones de las leyes para buscar precisamente que haya esa accesibilidad. El artículo 99 refiere sobre todo a los muebles e inmuebles, ¿verdad?, que están destinados a impartir, ¿verdad?, la educación y tienen que cumplir con ciertas normas, ¿verdad? Por lo tanto, el artículo 102 lo complementa porque es el que va también a decir que se debe dar prioridad a los que tienen mayor riesgo de rezago o abandono escolar. Y el artículo 170 nos menciona que son infracciones que para aquellos que busquen expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje. Del mismo modo, se considera una infracción que se les obligue a los padres de familia a que los lleven a ciertos tratamientos médicos. Si hay por ese lado presión hacia la familia para que desarrollen ciertas cosas de tratamientos médicos que tal vez no estén bien diagnosticados, también serían por ahí una infracción que el sistema educativo tiene que pues cuidar y en un momento dado atender. La Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes resalta sobre todo que, en sus artículos 36, 37, 39, 53, 54, 89, 90 y 91, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad. Dentro también de esta ley, los artículos 57, 58 y 59 nos hablan de que merecen una educación de calidad, contribuir a que ellos puedan conocer sus derechos y también ejercer sus libertades. Por lo tanto,
También una de las cosas que se ha resaltado mucho en la NEI es que los artículos 71, 72, 73 y 74 de esta ley nos hablan de su derecho a la participación. Ellos tienen derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta y a respetar su propio criterio. Como les decía también, además, se complementa todo esto con la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Nos habla sobre todo de que, bueno, se debe prever y eliminar, ¿verdad? En el artículo 1, todas las formas de discriminación. También eso se complementa con el artículo primero de la Constitución. Y que en el artículo 9 nos dice que se considera discriminación el impedir el acceso a la educación pública. Si recuerdan, por ejemplo, ahorita en la Ley General de Educación estaba una infracción, ¿verdad? El no darle acceso a las personas con discapacidad. Entonces, nos dice el artículo 9 de esta ley. Es discriminación si se le impide el acceso a la escuela. Y por lo tanto, el sistema educativo tiene una responsabilidad doble. Por un lado, no debo discriminar a ninguna persona y por otro, tengo que generar medidas de nivelación. Estas medidas me van a ayudar, ¿verdad?, a que todas las personas puedan gozar del derecho a la educación y en este sentido tengan las mismas oportunidades. En el caso de los lineamientos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes, obviamente va a señalar que, bueno, niños, estas niñas o adolescentes, ahora nos habla también a veces, incluso nos menciona a los jóvenes, ¿verdad? El tener este derecho nos va a implicar algo, nos va a implicar que ellos tienen la capacidad de formarse su opinión, ellos tienen la libertad de expresarla y además ellos tenemos que reconocerles una autonomía progresiva. Poco a poco se les va haciendo más autónomos. Ellos tienen ese derecho a la inclusión, el derecho a la igualdad sin discriminación. Y también tenemos que resaltar el interés superior del niño. Y el derecho a su participación está compuesto por derechos. Son el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de pensamiento y creencia. Por lo tanto, les digo, aunque a veces resulta un poquito como que pesado el analizar los artículos, les digo, aquí básicamente yo les ponía algunos puntos importantes porque finalmente no es nada más el fundamento de la NEI, es el fundamento de las reformas que hubieron en el artículo 3 para que ahora la educación sea inclusiva. Por eso el eslogan de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, porque la idea es, tengo que brindar una educación que sea de cobertura universal. Y para ello tengo que considerar a las minorías y tengo que darles el apoyo que antes se les negó. Y tengo que buscar eliminar la discriminación a la que mucho tiempo han sido víctimas. Entonces, todos los fundamentos aquí, algunos son de orden internacional, pero ya se ha aterrizado en leyes que son nacionales. Bueno, en cuanto a la alineación de objetivos del desarrollo sostenible y del Plan Nacional de Desarrollo, como bien comentaba la maestra Ana, viene partiendo como de ciertos objetivos o lineamientos internacionales hasta llegar a lo que es la consolidación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Para esto, pues parten del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. En septiembre del 2015, los líderes de 193 países que conforman la ONU adoptaron los 17 objetivos globales. Estos 17 objetivos globales giran en torno a erradicar la pobreza, a proteger el planeta y lograr la prosperidad de todas las personas. La INEI se ubica dentro del objetivo número 4, donde se establece un compromiso de que los gobiernos deben de garantizar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Para esto plantean 5 metas. Entre esta meta está que todas las niñas y niños deben de terminar su enseñanza primaria y secundaria, garantizando que esta sea gratuita, equitativa y de calidad y con aprendizajes
permanentes y efectivos. Una segunda meta sería el acceso a los servicios de atención al desarrollo de la primera infancia y el preescolar. Esto con el fin de que estos dos niveles brinden una educación de excelencia para que el niño esté preparado para cuando inicie su escolarización en el nivel primaria. También la tercera meta sería eliminar las disparidades de género, asegurar el acceso a todos los niveles de enseñanza y formación profesional. Aquí hace mucha énfasis que le pongan atención a las personas en vulnerabilidad, resaltando a las personas con discapacidades y personas indígenas. Y por último, construir y adecuar instalaciones educativas considerando las diferencias de género, necesidades educativas y discapacidades. Todo esto con el fin de que se construyan o que las escuelas ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos y que sean inclusivos. La siguiente, maestra. Con base al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, México plantea su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde su objetivo principal es que nadie quede excluido, que nadie quede fuera de una educación que sea inclusiva. Por eso era lo del eslogan que dice que nadie se quede afuera, todos estén dentro de una educación que sea equitativa y en igualdad de condiciones. Todo esto va a fundamentarse en un orden legal y de observancia de los derechos humanos. Para esto, en el Plan Nacional de Desarrollo, la ENEI se alinea en el eje general número 2 de la política social del Programa Nacional de Desarrollo. En este programa nacional parten de unos ejes que es política y gobierno, política social y economía. Y esto los van correlacionando con los contenidos de la ENEI, es decir, sirvieron de fundamento para su construcción. Entre esos está, en política y gobierno, que avancen hacia una democracia participativa, que se dé un cambio de paradigma de seguridad, que se garantice el empleo, educación y salud y el bienestar, y se logre una libertad e igualdad de derechos. Esto se correlaciona con el contenido de la ENEI, que más adelante pues, va a ser como el peso fuerte de la estrategia, y más adelante se les va a explicar. Aquí se pretende que se armonice, existe una armonización legislativa, que haya una planeación participativa, que exista un proyecto escolar para la inclusión, participación y cambio cultural, establecer entornos inclusivos, una estrategia de evaluación para la inclusión, apoyándose en la gobernanza y una estrategia de coordinación gubernamental. En cuanto al punto número 2 del eje general en política social, pues se pretende que se construya un país con bienestar y que se resalte el derecho a la educación. Esto se va a apoyar o correlacionar a través de un gasto equitativo para la inclusión, una estructura pragmática y presupuestal, formación docente, diagnóstico con información nominal y georreferencial. Esto con el fin de tener identificados a niños de pobreza extrema, a niños que son de grupos indígenas que están más marginados. Entonces, esto es una forma de obtener datos o evidencias tangibles para poder trabajar o poder incluirlos dentro de la educación. Y en economía se refiere a proyectos regionales. Aquí, pues, establecer el proyecto escolar para la inclusión, formación docente y generar un entorno inclusivo. La siguiente, maestra. Pero para eso, antes, México tiene que considerar, pues, prácticas exitosas, es decir, que les sirvan de guía para saber si su planteamiento de su estrategia va bien, si es necesario modificar. Entonces, para eso se dedicaron a ver varios aspectos de diversos países que les sirven como de referente internacional para poder ver cómo vamos con nuestra estrategia. En este caso, consideraron a Chile. Chile establece su ley de inclusión escolar en el año 2015. Su esencia es que centra en la igualdad de derechos y oportunidades para una educación de calidad, integral e inclusiva. Y el centro escolar o la escuela es el lugar de encuentro de la diversidad. Aquí pues se pretende que los niños se concentren
y se pueda adaptar el currículo y puedan haber una convivencia considerando las diferencias sociales, culturales y personales de la población chilena. Perú, por su parte, en su Ley General de Educación, incorpora un enfoque inclusivo. Se apoyan los principios rectores de equidad e inclusión. Ellos establecen un proyecto curricular con adaptaciones a la diversidad de los educandos y tienen la transversalidad para atender a niños con discapacidad. Ellos hacen mucho énfasis en la supervisión, evaluación y aplicar lo que es una estrategia de inclusión. En Colombia, pues ellos establecen su educación inclusiva como un proceso permanente que atiende la diversidad. Ellos implementan acciones de sensibilización y capacitación de las personas. Pretenden eliminar las barreras de aprendizaje. Aquí, pues por su contexto y la situación que vive Colombia, le dan mucho énfasis pues, a los niños que han sido víctimas de los conflictos armados, a los niños que tienen identificados que están en pobreza extrema y grupos indígenas. El Salvador, por su parte, legisló leyes primarias y secundarias para atender a personas con necesidades educativas especiales, pero no cuenta con una política de inclusión. Ellos, pues, solamente a sus niños, a todos los integran en un centro escolar, pero no tienen las condiciones adecuadas, ni la infraestructura, ni los materiales educativos. Simplemente los ponen en el centro y la responsabilidad es del docente, quien tiene que adaptar sus clases para atender a esos niños. Lo que sí es que pues, generaron su ley de equiparación de oportunidades para los alumnos con discapacidad. Es decir, ellos son atendidos por especialistas y tienen el apoyo de recibir becas como un incentivo económico. Honduras, en su ley general, comprende los artículos referidos a educación especial. Ellos pretenden garantizar una atención oportuna y de calidad y una formalización individualizada. Es decir, ellos se centraron más en lo que es darle auge a lo que es la educación especial. Costa Rica, en el año 96, publicó su Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su reglamentación. Estos tuvieron un instrumento jurídico que les permitió pues, ir abriendo un caminito para en cuanto al desarrollo de la inclusión. Para eso permitió el acceso a las personas con discapacidad a los centros escolares y de esta manera ellos ya quedan insertos dentro del sistema educativo. Panamá establece su Plan Nacional de Educación Inclusiva. Ellos abrieron sus escuelas para la diversidad o les dieron el nombre o el título para atender a los niños y su objetivo pues es dar la oportunidad a que los niños puedan aprender juntos, convivan y de esta manera en las interrelaciones que se den, ellos pueden beneficiarse de la educación que están brindando. Aunque hubo un aumento de cobertura, pues sus índices de alfabetización pues aún son muy bajos. En cuanto a España y Portugal, estos dos países, por su situación geográfica que están muy juntitos, ellos pues han trabajado muy a la par. Ellos establecieron un compromiso para brindar una educación sin exclusiones que sea de calidad y equitativa. Para esto, en el año 90 se construyen las escuelas inclusivas, en donde se pretende que puedan aprender y convivir juntos. Aquí, pues, pretenden que sea una educación sin exclusión, donde exista equidad, calidad, y ellos tienen una autonomía en sus centros escolares. Entonces, pues, su objetivo es trabajando, asumiendo y adecuando el currículum. Ellos no quedan solos, la ley que hicieron de inclusión generan un equipo de coordinación en donde este equipo de coordinación apoya a las escuelas para la búsqueda de las mejores estrategias para atender a los niños en cuanto a la diversidad que están presentando, ya sea de pobreza, ya sea de discapacidades o ya sea de un grupo, pues puede decirse indígena. Aquí hay que resaltar que Portugal va un poquitito más allá. Portugal, por su parte, en su país, crea la herramienta pedagógica para elegibilidad y evaluación y intervención para los niños con discapacidades educativas. Aquí ellos lo que pretenden es fomentar la autonomía y el desarrollo de todo su potencial, de todas sus capacidades.
Para esto, ellos organizan las escuelas, diseñan currículos, reformulan políticas de aula y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y le dan un peso muy fuerte a la tarea del docente, quien es el que debe de brindar esas oportunidades de aprendizaje. Con todos estos referentes, pues México tiene la oportunidad de plantear una estrategia nacional de educación inclusiva en cuanto a su diseño, a un seguimiento y a una evaluación cuyo fin es que se logre una educación inclusiva de calidad y que de esta manera se garantice el derecho de educación de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Y bueno, una vez agotados los temas anteriores, nos pasamos al objetivo de la estrategia nacional. ¿Cuáles son estos objetivos? De esta estrategia de educación inclusiva dice colocar al centro del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, garantizando el derecho a la educación independientemente de sus capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. Otro objetivo es convertir progresivamente el sistema educativo nacional en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que identifique, atienda y elimine las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan en el sistema y en el entorno, para de esta manera favorecer el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje, la participación y conclusión de los estudios de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país, ¿sí? En su amplia diversidad igualdad de condiciones y oportunidades. Y por último, la estrategia se debe fomentar tomando en cuenta criterios de diversidad territorial, intercultural e igualdad de género. Los principios rectores que guían a la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva buscan eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Y estos son los 12 principios rectores de la ENEI, ¿sí? La autonomía progresiva, que se refiere a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos gradualmente, de acuerdo con la evolución de sus facultades cognitivas, su edad y madurez. La corresponsabilidad, ¿a qué se refiere? Pues significan estas experiencias de sumar esfuerzos y voluntades de los integrantes de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza para lograr la inclusión de todos, y todos somos corresponsables para que se dé esta inclusión. La 3 es la diversidad, que esta se traduce en una multiplicidad de formas de pensamiento, sentimiento y cultura. La 4 se refiere a equidad en educación. ¿Qué implica esto? Que el Estado implemente medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan todo tipo de desigualdades de acceso, tránsito, permanencia y logro en los servicios educativos. El 5 es la excelencia en la educación, que se entiende como el mejoramiento integral y constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos. El 6, la igualdad sustantiva, conlleva al mismo trato al acceso y al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inclusión, dice, al mismo tiempo que es un valor, también es una actitud y una práctica de aprecio y respeto a la diversidad que promueve activamente la construcción de las comunidades. El 8, que es la inclusión educativa, este principio se refiere a que defiende la incorporación plena de todas las personas a la comunidad educativa. El 9, que es la interculturalidad, promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos. El 10, que habla sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, este es el principio conforme el cual todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, tanto federales como locales, tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial en sus decisiones.
El 12 es la interseccionalidad. Este es el principio que deriva del enfoque conforme al cual el género, la etnia, la clase social u orientación sexual, entre otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son socialmente construidas y constituyen formas de exclusión. Y por último, la flexibilidad curricular se refiere al principio de diseño curricular que incluyen elementos susceptibles de cambio, ajustes o variación dentro del currículo nacional con el fin de ajustar los procesos educativos a las necesidades de los educandos. Estos son los 12 principios rectores de la ENEI. Ahora, ¿cuáles son los ejes estratégicos, las líneas de acción y las metas y la medición para trabajar la estrategia de la ENEI? Bueno, pues la ENEI consta de distintos componentes, los cuales constituyen la base para implementar los ejes rectores y las líneas de acción. Estos componentes son los siguientes. La armonización legislativa, dice, consiste en la actualización de sus normas, las cuales deben siempre estar alineadas al marco nacional y deberán asegurar el enfoque de diversidad, identificación y atención de barreras, ¿sí? Para que se adapten los contextos y las características, así como necesidades y condiciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La planeación participativa, que es otro componente, dice, implica desarrollar una metodología para la planeación de la organización y estructura de los procesos educativos con un enfoque inclusivo. El diagnóstico con información nominal y georreferenciada implica contar con un diagnóstico contextualizado con información estadística sobre la desigualdad social, alimentaria, educativa, económica, cultural, laboral y tecnológica desagregada por género y edad para una planeación efectiva, que ya lo mencionaba mi compañera en otro momento. El gasto equitativo para la inclusión, consiste en las previsiones que se deben de tener presupuestales para que la estrategia ENEI llegue a todos los centros escolares y a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con base en criterios de eficacia, equidad, eficiencia, pertinencia, transparencia, rendición de cuentas, honestidad y participación social. La formación docente que implica, pues, integrar en los programas de estudio la formación inicial y las estrategias de formación para maestros en servicio con un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. El proyecto escolar para la inclusión, consiste en la creación de proyectos escolares con la participación de toda la comunidad educativa que fortalezca, que favorezca el reconocimiento, valoración, promoción y defensa de la diversidad de niños, niñas y adolescentes y que contribuyan a eliminar las VAPs. ¿Sí? Las estrategias de mejora continua en la educación a nivel de cada escuela deberán contemplar obligatoriamente el proyecto escolar para la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras estrategias de mejora continua, en nuestros planes de trabajo escolares, necesitamos obligatoriamente, como aquí lo dice, contemplar el proyecto escolar para la inclusión. En la participación y cambio cultural, consiste en diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de la comunidad para la sensibilización, capacitación, generación de alternativas y toma de decisiones de inclusión. Los entornos inclusivos, pues estos se refieren a primero realizar un diagnóstico sobre los espacios físicos y recursos educativos con los que cuentan los centros escolares para garantizar que estén adaptados para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan participar en igualdad de condiciones y oportunidades con libertad de movimiento y siempre asegurando el uso pedagógico de la tecnología de la información y la comunicación.
Las estrategias de evaluación para la educación inclusiva, implica diseñar un mecanismo de seguimiento, ¿sí? Mediante la adecuación y mejora de los sistemas de monitoreo y evaluación de control escolar de gestión existentes, que proporcione siempre información y evidencias relevantes y oportunas para la toma de decisiones en cumplimiento del derecho a la educación para todas y todos. En cuanto a la estructura programática y presupuestal, consiste en el diseño de un programa especial en el presupuesto de egresos de la Federación y de las previsiones presupuestales para los siguientes ejercicios fiscales, a partir del diagnóstico, resultado y avances obtenidos durante la implementación de esta estrategia para dotar de recursos humanos, materiales, técnicos y económicos. Y por último, la gobernanza, que se refiere que esta consiste en el esquema de coordinación interseccional que habrá de asegurar el cumplimiento del objetivo general y de la implementación de los componentes de la estrategia. Entonces, maestra Ana, ¿le puede dar? Con base en estos componentes, la ENEI se ha fijado los siguientes 6 ejes rectores con líneas de acción, con objetivos, líneas de acción, metas, instrumentos de medición, dependencias y áreas responsables, que el Sistema Educativo Nacional implementará de forma progresiva para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación y aprendizajes de todas y todos los estudiantes en su amplia diversidad. Tales acciones se pretenden cumplir para el año 2024, ¿sí? Entonces, no quise agregar estos cuadros porque son muy largos. Cada eje rector está constituido de muchas líneas de acción con sus instrumentos de medición, sus dependencias y áreas con sus objetivos, etcétera. Entonces, iba a ser muy, muy cansado estar leyendo cada uno de ellos. Pero sí voy a mencionar a qué se refiere cada uno de estos ejes, que es como una planeación para lograrlas en el 2024, como aquí lo dice. Entonces, el primer eje rector es la armonización legislativa y normativa, que ese se refiere sobre el incremento del presupuesto, actualizar las normas, acuerdos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los modelos, el eje rector 2, que es el desarrollo de modelos de atención con un enfoque inclusivo, se refieren a ofrecer como estos modelos de atención para la diversidad de alumnos, ¿sí? Establecer atención bilingüe para tomar en cuenta a los pueblos indígenas, todo esto, ¿no? A la lengua materna, a la lengua natural, etcétera, etcétera. Entre otros más líneas de acción que si pueden meterse al documento y pueden leerlo más ampliamente. El eje rector 3, que es la formación de los agentes educativos, pues se refiere, como su nombre muy claro lo dice, pues a capacitar y implementar una formación inicial para los docentes de nuevo ingreso y para los docentes que estamos ya en servicio, para tener esta formación sobre una educación inclusiva, ¿no? Y el eje rector 4, que es el Sistema Integral de Información para la Educación Inclusiva, bueno, se refiere a contar con sistemas de información en cada estado, con criterios homologados, con datos de los estudiantes que están en situación de riesgo, etcétera, etcétera, para crear, para cubrir estas problemáticas, ¿no? Estas necesidades. El eje rector 5, que se refiere a centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación. Bueno, pues aquí, permítanme. Aquí se refiere a determinar la ubicación, construcción de estos, o remodelación de estos centros de servicio. Pues se supone que cada escuela debe estar conformada, tiene que estar, tiene que tener
el mobiliario y las estructuras del edificio de tal forma que ayuden a eliminar las barreras para el aprendizaje. Y el eje rector 6, que son las estrategias de comunicación y vinculación a favor de la inclusión interseccional, pues esto se refiere a las acciones de sensibilización, concientización, formación y actualización permanentes dirigidas siempre a las autoridades educativas, las cuales toman las decisiones para que se siga trabajando de esta manera, ¿no? Maestra Ana, ¿le puede...? Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento y coordinación interseccional, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad social? Bueno, pues se refiere la coordinación interinstitucional, dice que son los órganos de apoyo que deben de crearse para realizar esta estrategia nacional de educación inclusiva, ¿sí? Y el primero es este consejo, ¿no? Crearse este Consejo Nacional de Educación Inclusiva y los consejos estatales de educación inclusiva, así como los mecanismos de seguimiento. Las instancias corresponsables que deben apoyar a la estrategia son la Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, el DIF, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la de Gobernación, la del Trabajo, la de Cultura, la de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Mujeres, el de los Pueblos Indígenas, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, Consejo Nacional del Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muchas, y además las equivalentes, así como las concurrencias de las Secretarías de Educación o sus equivalentes en las 32 entidades federativas. El mecanismo de seguimiento, bueno, de acuerdo a la ENEI, se supone que se debe de dar seguimiento de acuerdo al conjunto de previsiones, a esto se refiere, al conjunto de previsiones, instrumentos, dispositivos y espacios para el seguimiento a la implementación compartida, así como su revisión entre distintas dimensiones, tales como el diseño, los resultados, impactos, entre otros. Estos se desagregan en 3 niveles. El primero va a ser un seguimiento general, el segundo un seguimiento estatal y el tercero será un seguimiento territorial. Sí se va a hacer primero de parte de toda la nación en donde se aplique la estrategia, luego de manera estatal, la Secretaría de Educación de cada estado debería de estar dando el seguimiento, y el seguimiento territorial sería ya de cada escuela, dar este trabajo de seguimiento. Y por último, la corresponsabilidad social. Dice que al igual que para el proceso de elaboración para la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, resulta fundamental la participación social en el seguimiento y acompañamiento de las acciones que se deriven de ella, a fin de que se cumpla con el principio de educación inclusiva. Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública presentará esquemas de retroalimentación y consulta con diversos sectores en el diseño y aplicación de los diversos instrumentos que surjan para la realización de las acciones del ENEI. Y pues aquí sería todo, compañeros, por nuestra parte. El tema sí está un poco pesadito, hay mucha teoría, muchas acciones. Ya se dieron cuenta que toma en cuenta las bases legislativas, los artículos, etcétera. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que hacer. Gracias, maestra. Gracias, equipo. Yo creo que ese tema es muy, muy interesante. A todos, yo creo que coincidimos en que va a venir bastante información sobre este documento.
Entonces, algo que es importante mencionar es que constantemente, debido a la educación inclusiva, se han estado modificando los términos, han estado cambiando, y es un punto que debemos considerar, en el cual debemos estar empapados para que en los reactivos, cuando nos pregunten sobre una situación, sepamos cuáles son los términos que en este momento se están manejando. Por ejemplo, se eliminaron las definiciones de alumnado o alumnos con necesidades educativas especiales, y se incluye la definición de barreras para el aprendizaje y la participación, que se abrevia con las siglas BAP. Otra, se eliminaron las definiciones de problemas de aprendizaje, y ahora se incluyeron dificultades severas de aprendizaje. Precisamente son varios los conceptos que es importante incluir. Ahora, ¿por qué se llama educación inclusiva? Si ustedes analizan la línea del tiempo de cómo se ha ido transformando el término y las funciones hasta llegar a educación inclusiva, pasa de educación especial a inclusiva. Recordemos que anteriormente hay escuelas especiales, sin embargo ahora se busca que los alumnos en general vayan a escuelas regulares, situación que ha sido muy compleja, muy complicada, pero que ese es el fin en general. Les comparto algo rápidamente, que se los voy a también a pasar a ustedes, pero si es necesario que chequemos esto que rescaté. Creo que sí se alcanza a ver. Estos son los términos que ya se eliminaron. Estos son los nuevos términos que ya son los que debemos manejar. ¿Por qué? Porque se van a presentar estos reactivos que van relacionados con este tema. Un ejemplo es término incorrecto: el alumno que tiene necesidades educativas especiales. Mi alumno tiene BAP, los estudiantes con BAP. Y los términos correctos: el alumnado que enfrenta BAP, esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en la escuela. Entonces, aquí se trata ya no de darle al alumno lo que necesita, más bien buscar la manera para que el alumno sea incluido en lo más cercano a la forma de trabajo que tienen los demás niños. Entonces, es como ya lo mencionaron, cierro mi pantalla, como ya lo mencionaron, algo muy complejo, pero que se sigue luchando, ¿verdad? No sé si alguien más tenga algún comentario, maestros. Si me permiten una aportación. Adelante. Como bien lo menciona la compañera, ¿verdad? Ha ido cambiando la terminología, pero sobre todo porque ha ido cambiando el enfoque. No es que educación especial cambie a educación inclusiva, son diferentes. Educación especial es un servicio y la inclusión educativa es como una política educativa, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene esta terminología, pues ahorita nos pasaron toda la historia, ¿verdad? Es muy, muy certero lo que menciona al final. Yo creo, o no sé si vayamos a abordar algo hay un libro de aprendizajes clave llamado Inclusión y Equidad Educativa en Educación Básica, donde incluso vienen los cuestionarios, ¿verdad? Para hacer una escuela inclusiva. Esto viene desde Mel Einscomb, ¿verdad? Y viene todo lo relacionado con el diseño universal del aprendizaje, que es precisamente, está basado en varios principios y pautas para mejorar o para realizar otro tipo de prácticas inclusivas en el aula, donde ya no se realicen ajustes curriculares. No sé si esto vaya a incluirse en el examen, por eso la verdad, a lo mejor con afán de no confundirnos, ¿verdad? Está bien estar empapadas de lo más nuevo. Sin embargo, se comenta que el examen, más bien que no hay examen nuevo, que va a ser el mismo, de los mismos reactivos que se tienen. Y si es así, pues esto nuevo no va a venir, ¿verdad? A lo mejor, pues con afán de no confundirnos, ¿verdad? Sin embargo, sí, es algo muy diferente. Tendríamos que ver cómo viene la bibliografía para saber qué tipo de terminología van, que incluso que en esta y para presentar para promoción todavía manejaba necesidad educativa especial, como bien ya lo menciona la maestra, ahora son barreras para el aprendizaje y la participación, y no se tienen, se enfrentan.
¿verdad? Y pues hay una diversidad de barreras que se enfrentan los alumnos y nosotros se las proporcionamos, por así decir, nosotros las ponemos, ¿verdad? También están las barreras actitudinales, metodológicas, en fin, sí es algo muy, muy detallado, pero bueno, todo esto viene más en el perfil de un asesor de educación especial, por eso no sé si debamos entrar o no en ello. Gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? En uno de los reactivos que me tocó contestar hace 2, 3 años, venía una pregunta asociada a términos muy similares, muy parecidos, que inclusión, que igualdad. Sí es elemental que vayamos entendiendo las diferencias para cualquier situación que se vea y efectivamente hay que checar que lamentablemente la bibliografía no la van a dar más adelante, pero sí hay que checar en cuanto salga todo en lo que se va a basar nuestro examen y apegarnos a este, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, maestros? Así es, dependemos de la bibliografía del 14 de mayo, efectivamente. Si recuerdan, tenemos programado para hoy también lo que es el acuerdo 711, entonces este lo vamos a dejar por obvias razones para el día de mañana, para no cansarnos, para no agotarnos, pero sí es importante, si alguno más desea enriquecer lo que es la exposición de hoy, que estuvo muy interesante, que estuvo muy bien la participación, el tema bien desarrollado, que nos enriquezcamos en ese momento, ¿verdad? Y ya mañana se haría una reestructuración nada más agregando lo que es el 711. Bien, ¿algún comentario, maestros? Ok, todo quedó muy claro entonces. Sí es importante que nos pasen, lo que es la presentación. Las maestras ya nos mandaron lo que es un formulario al grupo. Hay que responderlo para ver qué tanta atención pusimos y retroalimentarnos también nosotros mismos para poder mejorar las debilidades que nosotros vayamos identificando. Entonces, comentaron que mañana se analizaban las convocatorias. Así es, vamos en un momento más a acomodar las cosas para analizar lo que es la convocatoria que acaban de publicar, que es la horizontal, y para que estemos empapados y sobre todo, pues que no nos quedemos fuera, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más, maestros? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sí, estuvieron muy bien, maestras, se las felicito. Maestra Roxana, yo quiero hacer un comentario. La verdad es que el tema es muy interesante. Es una lástima que se hubiera escuchado tan cortado. Yo creo que cuando haya un problema de estos, a lo mejor el equipo pudiera apoyar, siendo otra la persona que lo explique, porque digo, bueno, se va a quedar grabado en el canal de YouTube y lo podemos escuchar otras veces, pero si lo vamos a escuchar de esta manera, cortado, en realidad no nos va a servir